República Dominicana vivió ayer un nuevo episodio de un apagón, de un blackout, si así se puede llamar, porque no está claro si fue todo el territorio, pero gran parte del territorio nacional. Al filo de la 1:25 de la tarde estábamos transmitiendo aquí y lo sentimos y pestañaba la luz, etcétera. Sucedió este apagón que dejó fuera de servicio hogares, empresas, metro, teleférico, el copón bendito. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Dónde se originó? ¿Fue una chichigua? ¿Fue una cuchilla que se cayó? Por decir lo que pulula en las redes sociales, fue falta de mantenimiento, es responsabilidad del Estado, del gobierno, es responsabilidad del sector privado. ¿Por qué se toma tanto tiempo restablecer un servicio? Para hablar de estos temas, nadie mejor, absolutamente nadie mejor que mi invitado de honor de este magazine, don Bernardo Castellano. Privilegio tenerlo acá. Gracias por aceptar conversar un ratico con nosotros. No, Roberto, el privilegio es mío de que ustedes me inviten y yo siempre, tú sabes que presto y dispuesto a participar. Amén. Gracias. Veo que ya tiene electricidad en su casa, tiene un abanico y todo está fluyendo. Bueno, aquí nunca se fue porque yo tengo inversor. Usted tiene inversor, usted está preparado. Usted usted nunca dejó el inversor porque se dijo ya que no hacía falta inversor, que esto íbamos a tener electricidad 24/7. Sí. El que se creyó ese cuento, y vendió su inversor y su planta, entonces tuvo que volver a comprar y pagar más caro. Ayer lo sufrió. Dígame su versión de lo que vivimos ayer. Bueno, no es mi versión, es la versión oficial que fue dada de rueda de prensa por Joel Santos, el ministro de Energía y Minas, que estuvo acompañado de Martín Robles, el administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETER. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una mala operación, un error humano en una subestación localizada en San Pedro de Macorís, que se conoce como San Pedro de Macorís 2, porque se había presentado una rotura de un aislador en la subestación, en la línea que va hacia lo que se conoce como Coastal, que es la industria que procesa el gas licuado de petróleo conjuntamente con la refinería. Entonces, esa subestación posee varias líneas que convergen en la subestación. La de Coastal, que era la que presentaba el problema del aislador, la de San Pedro, que es la que recibe toda la energía que generan las centrales que están en San Pedro de Macorís. Collentris con 300 megavatios, Orígenes con 60 megavatios, La Sultana con 75 megavatios. Entonces, el operador, por un error y por una mala operación, en vez de sacar el breaker correspondiente a la línea que conecta con Costa, que era donde se presentaba el problema, sacó la línea de las generadoras, o sea, de Collentris, La Sultana y de los Orígenes. E inmediatamente eso produjo que alrededor de 400 megavatios salieran del sistema y generara la reacción en cascada que continuó con Andrés con 300 megavatios, que continuó con Los Minas con 300 megavatios, que continuó con Cido con 150 megavatios, Punta Catalina, hasta que el sistema por completo colapsó. Porque lo que sucedió fue que se produjo un desequilibrio entre la oferta y la demanda. El sistema opera en equilibrio entre oferta y demanda, siendo la oferta la energía que producen las generadoras y la demanda la energía que consumimos nosotros los clientes, los usuarios del sistema eléctrico. Don Bernardo, déjeme precisar algo para la educación de nuestra audiencia. ¿Qué es una subestación? ¿Eso es propiedad del Estado, del gobierno? ¿Quién maneja eso? ¿Qué es la subestación? ¿Como es un edificio, un aparato, es un transformador? Para visualizarlo, para que la gente entienda. ¿Y qué significa dentro de la cadena de transmisión de electricidad? Bueno, la subestación... hay tres tipos de subestaciones y la subestación no es más que el lugar donde se eleva el voltaje
de la electricidad que llega a ese punto a un voltaje superior, o donde llega el voltaje se disminuye a un voltaje inferior. Entonces tenemos las subestaciones que tienen las centrales de generación, porque las centrales de generación, la energía que producen salen a un voltaje muy bajo, y ahí se elevan a un voltaje mayor para ser transmitidas a la red nacional. Entonces, o sea, en la subestación es que se cuadra la electricidad para que me llegue a 110 o a 120 voltios. Bueno, exacto, pero hay 3 niveles de subestación. Está la subestación en la central de generación, está la subestación en la empresa de transmisión, está la subestación en las distribuidoras. O sea, porque se genera a un voltaje que luego se eleva y se transmite por la subestación, por la línea de transmisión, y esa llega a la subestación de transmisión, que fue la de ayer, la de San Pedro de Macorís. Ahora, esa línea llega a una subestación de distribución, donde ese voltaje, que puede ser 138.000 voltios, o puede ser 69.000 voltios, o 345.000 voltios, al llegar a la distribuidora, a la subestación de distribuidora, baja al voltaje de 34.000, 16.000 voltios, y luego con los transformadores que están en toda la ciudad, recibimos el voltaje en los negocios, que puede ser 110, 220, trifásico, etcétera. Entonces, la función de la subestación es transformar el voltaje de la electricidad. Ya, entonces, el error fue humano. Una persona que quitó un breaker que no era. Exactamente, pero aquí lo que llama preocupación es que cómo es posible que ese operador que está permanentemente en la subestación, que se supone conoce todos los equipos de esa subestación, opera el breaker indebido. Entonces, aquí lo que surge son preguntas. ¿Por qué ocurre eso que nunca debió ocurrir? Es que no hay procedimientos. Y yo digo, sí, hay procedimientos, porque eso es una rutina que se hace con mucha frecuencia en las subestaciones. Entonces, todos los equipos que están en la subestación se supone que están identificados con un nombre, con un código, y se sabe ese equipo cuál es su responsabilidad y qué elemento afecta. Entonces se supone que ese operador lo sabía. Entonces realmente no hay forma de explicar, porque el error humano no se puede justificar. Hay una mala operación que no fue intencional, o sea, porque la teoría de sabotaje yo la descarto totalmente. Pero obviamente, si eso ocurrió ayer y no se detecta por qué ese operador se confundió, estamos expuestos a que otro operador produzca el mismo error y se someta a la sociedad a lo mismo que sucedió. Pero también hay otras interrogantes. Una vez el error se comete, se opera mal el interruptor, el sistema no debió colapsar de manera total como colapsó. ¿Por qué? Porque el SEDI, que es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, posee los mecanismos de protección para que una vez se detecte una falla, esa falla se aísle y no contamine al resto del sistema. Es como evitar que se produzca una metástasis en el elemento. Pero eso falló ayer también. Falló porque el contagio se produjo y el sistema colapsó. Entonces, o sea, déjeme hacerle una pregunta, ingeniero. ¿Podía haberse... ocurrió el error? Él quitó el chucho que no era, bajó el breaker que no era. ¿El sistema está preparado para ante ese error, por ejemplo, que es humano? Como usted ha dicho, ha descartado cualquier nivel de intención maligna, por llamarle de alguna manera, o cualquier intento de sabotaje. Un error humano que hay que analizar por todo lo que usted plantea de identificación, de manejo, de procedimientos, de rutinas de trabajo, etcétera. ¿Existen mecanismos para que eso se pueda quedar aislado y no caiga en cascada como pasó? Porque yo digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué siguió para el otro lado? ¿Y por qué siguió a AES? ¿Y por qué siguió a Collentry, al otro, y hasta Punta Catalina, allá en Baní? ¿Por qué eso arrastró lo demás? ¿Qué mecanismo existe para proteger las otras y que hubiésemos seguido con electricidad?
Bueno, todo el sistema tiene lo que se llaman las protecciones. Protecciones de líneas, protecciones de generadores, protecciones de transformadores. Lo tiene. Y esas protecciones tienen que estar coordinadas para que precisamente ante un evento de esta magnitud, esas protecciones, si están debidamente coordinadas y están operativas, o sea que no, porque a lo mejor usted tiene una protección instalada y no sirve. Y si usted no hace las pruebas recurrentes para verificar que esa protección está activa, está operativa y está en buen estado, bueno, usted la tiene y no la tiene. Entonces, el sistema lo tiene. Ahora, el problema fue que falló, porque evidentemente falló, porque a cada rato en este país tenemos averías en líneas de transmisión que son menos frecuentes, pero las hay, en distribución, y nunca se produce un apagón general. Entonces, ayer el mecanismo de protección que tiene el CENI, que debió actuar para aislar esa falla y que solamente se quedara en los 600, 400, 500 megavatios de energía de generación que saliera, estuviera aislada y no contaminara al resto. Pero sucede que como no funcionó, vino el colapso. Porque si el sistema hubiera actuado, hubiéramos tenido un déficit de generación, o sea, un desequilibrio entre oferta y demanda en el orden de los 400, 500 megavatios, y eso hubiera sido apagón, pero un apagón focalizado, con pocos afectados, pero no fue el apagón general. Entonces, las autoridades están en la obligación y en el deber frente a la ciudadanía de determinar por qué el sistema de protección del CENI falló, colapsó. Primero colapsó ese sistema de protección y luego colapsó el sistema nacional. Porque si eso no se descubre, no se investiga, no se analiza las causas de ese colapso del sistema de protección, entonces este país está expuesto a que lo que sucedió ayer sea reiterativo y repetitivo en cualquier momento. Claro. Dígame algo, la otra parte, la recuperación del sistema. Se ha dicho, el gobierno ha dicho que se restableció en un tiempo prudencial o bastante rápido o en un tiempo récord. Si calculamos que al filo de la 1:25 de la tarde no se produjo el colapso y que quizás al filo de 12 horas después, yo estuve hablando con el ministro de Energía al filo de casi las 2:30 de la madrugada, había se estaba sirviendo el 70% de la demanda en ese momento de electricidad. O sea, ya casi 12 horas después. Eso es mucho tiempo, es un tiempo prudencial. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? ¿Qué se hizo ayer? ¿Por qué se hablaba de que se entraba poco a poco? ¿Qué implica calentar y enfriar el sistema? Bueno, mira, por suerte, este sistema de generación está predominantemente dominado por centrales de arranque rápido. ¿Cuáles son las centrales de arranque rápido? Las turbinas, los ciclos combinados de turbinas, los motores, los ciclos combinados de motores y las hidroeléctricas. Si este evento de ayer hubiera ocurrido en el 2000, cuando el 90% de la generación era generación a base de turbinas de vapor, como lo es Punta Catalina, Itabo, como lo es Barahona, como eran las Jainas que ya no están en el sistema, entonces sí el tiempo de recuperación hubiera sido mayor, porque esas turbinas a vapor, el tiempo donde ellos pasan de 0 a una carga máxima es un día o más de un día. En cambio, estas turbinas son de arranque rápido y por eso la recuperación fue mucho más rápido. Y lo que se hace es que primero arrancaron las hidroeléctricas, porque eso nada más girar la turbina y tiene ahí el agua, luego van entrando las demás unidades. Y por suerte, ayer no tuvimos avería en las líneas de transmisión ni en las líneas de distribución, porque si hubiera habido avería en las líneas de transmisión y de distribución, entonces hubiera sido más lento, porque usted no puede inyectar energía a la red si tiene averías. Tiene que corregir primero la avería y luego comienza a entrar las centrales de generación. Pero ayer la única avería, que no fue avería, porque la subestación no se produjo una avería, se produjo una mala operación.
que no produjo avería. Entonces, por eso, ya, digamos, en la madrugada, a las 5, a las 6 de la mañana, ya la demanda abastecida superaba los 3.000 megavatios. Ya, dígame algo. Lo que ocurrió ayer, el blackout, afectó toda la generación que en su mayoría en nuestro país está ubicada al sur de la isla. El gobierno licitó para construir dos grandes generadoras al norte en Manzanillo. Si esas plantas hubiesen estado funcionando ya, ¿qué hubiese pasado ante esta situación del colapso? Lo mismo. ¿No hubiesen ayudado en nada? En nada. ¿Por qué? Porque esas plantas estarían interconectadas al sistema. Claro. Y entonces, al colapsar las protecciones, se fue el sistema completo. Porque tenemos generación hidráulica en el norte. Es más, claro, toda la generación hidráulica está concentrada en el norte y en el sur. Y el sistema colapsó, toda la generación colapsó. O sea, haber tenido esas unidades no hubiera resuelto nada. Ya. Porque el problema no fue de generación, el problema fue de la coordinación de las protecciones. Claro. Dígame algo. Se ha hablado del apagón y uno le echan más leña al fuego desde el punto de vista político, o lo ven con un cristal político. A mí me gusta sacar la política de esto, y otros desde el oficialismo lo ven como el gran triunfo de haber resuelto esto rápido, etcétera, y hablan de los blackouts como si fuera a tomarse una aspirina. No, porque si hemos tenido tantos en los últimos años, y porque si en Chile también colapsó, o en España colapsó, o Puerto Rico que vive, es normal esto que ocurra. Ya sabemos que fue un error humano, pero, por ejemplo, Cuba ha vivido en los últimos meses varios blackouts, y cuando ya lo han recuperado casi en la totalidad, vuelve y se cae, quizás por otros problemas que tiene de infraestructura, de mantenimiento, etcétera. Pero se puede hablar con total normalidad de eso, porque puede ser un problema que ocurra dentro del sistema eventualmente, sea por desconocimiento, por un mal manejo, por un sabotaje o lo que fuera, que fue descartado de aquí, ya lo sabemos. Pero está dentro del rango de la posibilidad de que colapse un sistema eléctrico en un país. Como posibilidad existe. Ahora, esa posibilidad debería tender a cero. ¿Por qué? Porque una cosa es un apagón, otra cosa es un blackout. El blackout no debería existir si los mecanismos de protección del sistema actúan debidamente, porque la avería va a existir, pero las averías deben afectar solamente una zona específica, una zona determinada, un porcentaje de la demanda, no el 100% de la demanda. Entonces, cuando ocurre una afectación como la que ocurrió en España, que se fue el 80%, porque en España no fue el 100% y en Chile no fue el 100%. O sea, en Chile y en España el sistema se estabilizó antes de colapsar. Aquí no hubo posibilidad de que se estabilizara porque el sistema colapsó rápidamente. Entonces en España también tienen un problema. En Chile también tienen un problema, aunque las causas hayan sido diferentes. Pero si las protecciones actúan, si el esquema de desastre automático de carga funciona, realmente solo debe producirse una falla focalizada, un apagón focalizado, no un apagón general. Entonces no podemos hablar como si fuera tomarse un vaso de agua. Hay un problema. En el CENI hay un problema que produjo el colapso. Y ese problema tiene que ser identificado y resuelto, porque si no, entonces el apagón general será una rutina en este país. El problema del CENI, según su experiencia, es un problema de software, es un problema de breaker, es un problema de falta de mantenimiento, de preocupación, de falta de dinero. ¿De qué pudiera ser? Pudiera haber falta de inversión, pudiera haber, no digo que lo haya, pero pudiera haber. Pudiera haber que el CENI no tenga todas las protecciones debidamente instaladas. Pudiera ser que hubiera algunas protecciones que no tengan operativas y no se hayan dado cuenta. Pudiera ser que no estén sincronizadas y coordinadas.
O sea, puede haber un poco de todo. Lo importante es que en este caso específico que existe la información, porque las subestaciones se queda un log de todo lo ocurrido. En la escala del centro de control está también un log de lo ocurrido. Se analice eso, se detecte por qué falló, que produjo el colapso total, para que eso se corrija a la brevedad posible y que el riesgo de un apagón general tienda a cero. Ahora, apagones parciales seguiremos teniendo, porque los apagones en este país no han desaparecido ni van a desaparecer por mucho tiempo. ¿Y por qué no van a desaparecer? No firmamos una ley de electricidad, el país se puso de acuerdo, los políticos, los de entonces y los de ahora, para que llevemos un país sin apagones. Estamos hablando de desarrollo, de estabilidad social y de política, y pasa por tener energía. Bueno, pero aquí la energía no falta, en el sentido de que si falla el sistema interconectado, todo el mundo tiene su respaldo, una planta, un inversor o ambas penas a la vez. Están los sistemas aislados. Ahora, el problema del apagón es el gobierno dice que abastece el 99% de la demanda, el 98%. O sea que el apagón es focalizado, es mínimo, pero la gente se sigue quejando de apagones. Y tú ves que hay sectores que decían que en el pasado tenían 24 horas y ahora no salen de un apagón. El apagón tiene dos componentes: averías, que son, ¿verdad?, situaciones que ocurren, situaciones de problemas en las redes, que hay malas instalaciones que producen cortocircuitos, apagones financieros, que yo digo que lo siguen dando, porque si tú buscas la sociedad que se queja, la población que se queja, son los barrios marginados, que son los más castigados, que es donde están las mayores pérdidas. Porque donde yo vivo, históricamente aquí yo tengo energía 24 horas, todo el tiempo, en todos los gobiernos, y cuando aquí yo sufro apagones es porque el sistema está prácticamente colapsado. Entonces, ahora, el problema del sector eléctrico no es el apagón, el problema del sector eléctrico es las pérdidas, que en estos 5 años de gobierno ha sido la peor gestión del sector eléctrico en la historia, desde que en este país se prendió la primera bombilla eléctrica. Porque según el último informe del Ministerio de Energía y Minas, que creo que es agosto o septiembre, o octubre, no recuerdo, ya tenemos las pérdidas totales de las tres distribuidoras un 40 y pico %, y lo que vamos a terminar transfiriendo al sector eléctrico este año son más de 100.000 millones de pesos, que es un escándalo. Y al mismo tiempo que transferimos 100.000 millones de pesos al sector eléctrico, estamos combinados a una reforma fiscal donde los recursos que esa reforma fiscal pretende recuperar o recaudar, el 40% de ese hoyo financiero que tiene el Estado lo produce el sector eléctrico. Entonces el problema del sector eléctrico es un problema de inversión, es un problema de gastos corrientes que están excesivos, es un problema de gerenciamiento. El 2025 ha sido el peor año del sector eléctrico en términos de gestión, porque las pérdidas han seguido aumentando, el déficit financiero ha seguido aumentando, las inversiones prometidas en términos monetarios no se han cumplido, porque se habló de 400 millones de dólares que se iban a invertir este año y apenas llegaremos a 200. Y hoy día estamos peor que en el 2019, que en el 2018, que en el 2017. Porque en ninguno de esos años habíamos alcanzado un nivel de pérdida del 40% de todas las distribuidoras, ni un nivel de pérdida, ni un nivel de transferencia. Estamos peor, por un dato que tengo fresco, que en el año 86, cuando el doctor Balaguer asumió de nuevo el poder, cuando le transfiere Salvador Jorge Blanco el poder al doctor Balaguer, en la transición se creó una comisión para recaudar todas las informaciones oficiales de las diferentes dependencias, que fue presidida por el economista Roberto Saladín, y se conoce como la Comisión Saladín. Y en el informe de la recopilación de la información de las instituciones públicas, en el sector eléctrico se proyectaba para el 1987 unas pérdidas totales del 22% y un subsidio de 60 millones de dólares.
subsidio que no era tal, sino era el consumo de las instituciones públicas que no lo pagaban. Entonces pasamos de esa situación en donde la sociedad se quejaba y de donde surgieron todas las voces que la solución era la privatización, y la privatización sucede que en términos de financiero y en términos de pelea estamos peor cuando todo era estatal. Y la cantidad de recursos que se han transferido al sector eléctrico luego de la capitalización en subsidios superan los 25.000 millones de dólares. Ahora, ingeniero, por último, cualquiera pudiera decir, escuchándolo, decir, bueno, pero el desarrollo y la electrificación del país en el 87 no es comparable con este. Y por ende hay mayor población, hay mayor acceso a la electricidad, hay mayor desarrollo hotelero, hay más industrias que consumen mayor cantidad de energía, y a ellos se le ha suplido y se le está supliendo casi el 99% de la electricidad que se demanda. Sí, pero fíjate que las pérdidas se calculan en base a la energía que tú generas y a la energía que tú cobras. Entonces, ese porcentaje es relativo, no es absoluto. Lo que pasa es que antes, en términos numéricos, las pérdidas de energía, que eran un 20%, ese 20% de menos generación era menos. Pero ahora tenemos un 40% de más generación, que es más. Pero en términos porcentuales, se han duplicado. O sea, porque nosotros pudimos haber tenido en el 86 una pérdida de 40% también, pero en términos numéricos iban a ser menor. Pero no, teníamos un 23%. Y en términos monetarios eran 60 millones de dólares. Y también en esa época hubo desarrollo, porque en los gobiernos del doctor Balaguer, que usted puede criticarlo en los aspectos de derechos humanos, o sea, aquí fue que se creó la ley de incentivo industrial, se desarrolló la zona de Herrera, aquí había industrias, todas las industrias de Trujillo estaban funcionando, las industrias privadas estaban funcionando, y muchas de esas industrias privadas hoy ya no son industrias, son más bien importadores de productos terminados. Herrera ya no es una industria, es simplemente importación lo que existe en Herrera. Entonces había, en términos industriales, más desarrollo que lo que hay hoy en día. Porque hoy en día este país prácticamente está desindustrializado. Este es un país de zona franca y turismo y remesas. Ahora, por último, usted decía que quizás los más pobres eran los más castigados con apagones financieros y les cortan la electricidad, pero ¿no son ellos los que castigan al sistema y nos castigan a todos porque son los que menos pagan? ¿Cuándo se resolverá el problema del cobro de la electricidad servida? Es que el problema no es el cobro, porque las distribuidoras cobran sobre el 95% de los facturados. Entonces, sí, pero el problema es facturar, el problema con la facturación, hay casas que no tienen metro contador. Bueno, ¿cómo facturarle? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de instalar un contador? No es de la distribuidora. Entonces, los responsables de las pérdidas son las distribuidoras, no los usuarios, porque el usuario paga. Alrededor de 3 millones de clientes de la distribuidora consumen menos de 300 kilos al mes. 300 kilos hoy día es el que tiene en su casa lo indispensable en una sociedad que todo se mueve con electricidad. Tiene abanico, tiene nevera, tiene televisor. Eso es lo que consume 300 kilos. Y si el 95% o más paga su factura, el 95% de esa población, de los clientes de la distribuidora, que son los pobres, pagan. Entonces no es verdad que los pobres no pagan. Si el pobre le facturan, paga. Pero si no le facturan, nadie paga. Ni el rico, si no le facturan, paga. Entonces el problema lo genera la distribuidora, que no hace las inversiones en contadores para que todo el que consume energía, esa energía sea medida, sea facturada y luego cobrada. Entonces, los responsables son las distribuidoras. De hecho, aquí hay una cantidad de empresas privadas que venden electrodomésticos, que su foco de público son los pobres y le venden fiado. Y aquí la clase baja no está bancarizada en un alto porcentaje. Sin embargo, esa gente le venden fiado y cumplen y pagan.
Entonces, no es verdad que los pobres son mala paga. No, eso no es cierto. Ni es verdad que los dominicanos somos ladrones. No, los ladrones son las distribuidoras que no cumplen con su responsabilidad de instalarle un contador a cada usuario de energía eléctrica. Ingeniero, gracias por su lección de vida, gracias por sus comentarios. Siempre es un privilegio conversar con usted y tenerlo en este programa. No, para mí siempre el privilegio es mío también. Pórtese bien, bien. Yo siempre me porto bien y si me voy a portar mal, yo te llamo. Don Bernardo Castellanos, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.